Si estás escuchando esto, no es coincidencia. La abundancia financiera está tratando de encontrarte. Sí, el dinero está llamando tu nombre y ha sintonizado exactamente tu frecuencia. Has probado afirmaciones, decretos, leído libros, hecho rituales y aún sentías que algo faltaba, porque no es la cantidad de palabras lo que activa la energía, es la vibración que la sostiene. Existe una sola frase, una orden divina, que al ser dicha con convicción absoluta, hace que el dinero responda al instante. Florence Scovel, Shin la enseñaba a quienes estaban listos para dejar de suplicar y comenzar a comandar. Ella decía que el dinero no es solo materia, es obediencia pura, no tiene voluntad propia, pero reconoce el timbre de la voz que habla desde el poder espiritual. Y cuando esa voz pronuncia la combinación correcta, el universo no puede ignorarla. Se abre, se mueve y responde sin resistencia. Presta mucha atención, porque esto no es solo un conjunto de palabras. Es una clave vibracional que sincroniza tu mente con la frecuencia exacta de la riqueza. Y cuando esa alineación sucede, la ley universal se activa. Todo lo que estaba estancado empieza a fluir. Lo que parecía bloqueado se libera. Y el dinero, que antes parecía alejarse, comienza a rodearte, buscarte y multiplicarse en tu entorno. Pero antes de revelarte esta frase sagrada, necesitas comprender su verdadero poder. Porque no se trata de repetirla mecánicamente, sino de encarnarla. No se pronuncia solo con los labios, sino con la energía completa de tu ser. Solo cuando la declares desde la conciencia de quien ya posee, el universo obedecerá sin demoras. Este mensaje no llegó a ti por azar. Es una cita exacta entre tu alma y la ley divina de la manifestación. Y si estás aquí, es porque tu energía ya está lista para recordar el sonido que el dinero sí obedece. Suscríbete y quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir la única frase capaz de mover la materia en segundos. Y cuando la digas con autoridad interior, la abundancia no tendrá opción, tendrá que obedecer. Pero antes de revelártela, escucha esto. Florence Scovel Shinn contaba una historia que prueba con exactitud cómo una palabra bien dicha puede atraer dinero de forma inmediata. Era el caso de una mujer llamada Laura, una de sus estudiantes más escépticas. Laura había perdido su empleo, debía varios meses de renta y ya no sabía cómo alimentar a su familia. Había estudiado la ley de atracción, había rezado, había intentado todo tipo de afirmaciones, pero sentía que el universo no la escuchaba. Su voz vibraba en el miedo, no en el poder. Cuando llegó al estudio de Florence, traía los hombros caídos y la fe quebrada. Florence la miró en silencio y le preguntó suavemente: ¿qué es exactamente lo que estás esperando? Laura respondió con lágrimas: dinero. Solo necesito dinero para salir de este abismo. Fue entonces cuando Florence le dijo algo que transformaría su destino para siempre. El dinero no llega cuando lo necesitas. Llega cuando lo reclamas como tu derecho divino. Y para reclamarlo, no puedes hablarle desde la escasez. Tienes que dirigirle la palabra como quien ya lo posee en su realidad. Le enseñó una frase que, según Florence, desbloqueaba los canales cerrados de la provisión inmediata. Todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí ahora. Le indicó repetirla 3 veces al día, no como una súplica desesperada, sino como un decreto de poder auténtico. Cada vez que la dijera, debía visualizar su rostro en calma, su hogar en armonía y el dinero fluyendo hacia ella sin esfuerzo. Le dijo claramente: no esperes, asume. La ley se activa en el instante en que una palabra se dice con fe, y Laura obedeció. Durante los primeros días, nada parecía cambiar en lo externo, pero algo en su frecuencia energética comenzó a transformarse. Dejó de hablar de deudas y empezó a bendecir su situación.
presente. Cada mañana miraba por la ventana y repetía con profunda certeza: todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí ahora. Una semana después, un antiguo empleador la contactó para ofrecerle un nuevo trabajo, con mejor sueldo y más tiempo libre. Y al día siguiente de aceptar, recibió un cheque inesperado, fruto de una deuda antigua que ya creía perdida. Cuando volvió a ver a Florence, le dijo sorprendida: «No entiendo cómo todo cambió tan rápido». Florence sonrió y le respondió con claridad: «La ley no se demora, solo espera que uses el tono correcto». Esa frase fue la chispa que encendió su camino hacia la prosperidad. No por tener un poder mágico, sino porque alineó su conciencia con el merecimiento absoluto. Laura no rogó, decretó, y como siempre, la ley respondió con precisión. Ahora que conoces su historia, estás listo para comprender por qué esta frase tiene un poder real. No se trata solo de palabras, se trata de vibración, autoridad interior y fe silenciosa. Y en los próximos minutos vas a descubrir cómo aplicarla para que el dinero comience a responderte del mismo modo. Primera revelación: el dinero tiene oído espiritual. El dinero te escucha, no con oídos humanos, sino con el canal invisible de la energía vibracional. Cada palabra que pronuncias sobre él es una orden energética que la ley ejecuta sin retrasos. Florence Scovel Shin enseñaba que el dinero no tiene voluntad propia, pero sí sensibilidad espiritual. No responde al idioma de la mente, responde a la frecuencia de tu alma. Por eso, puede huir de quien lo persigue con ansiedad y correr hacia quien lo llama con paz. Imagina por un momento que el dinero fuera un ser vivo, leal, obediente, esperando tus instrucciones. Si le hablas con miedo, se esconde. Si le hablas con culpa, se confunde. Pero si le hablas con amor y autoridad, se acerca, se queda y te sirve. Así es como funciona la ley. El dinero no se mueve por necesidad. Dinero se mueve por vibración. La vibración es el lenguaje que el universo entiende sin traducción ni interpretación. Florence enseñaba que cada ser humano mantiene un diálogo constante con la sustancia universal, pero la mayoría no lo percibe, porque ese diálogo ocurre en silencio, entre pensamientos, emociones, gestos y reacciones automáticas. Y sin embargo, ese lenguaje invisible moldea la realidad visible. El dinero simplemente responde a tu frecuencia dominante. Cuando repites frases de queja, miedo o escasez, estás emitiendo decretos, sin siquiera saberlo. Cuando dices, no hay, la ley responde, así será. Dices, todo se va, y el universo responde con obediencia perfecta. Pero cuando afirmas, mi provisión es infinita, y me escucha ahora, el universo entero se inclina ante esa vibración. La energía del dinero reconoce la voz de quien recuerda su herencia divina. Florence afirmaba, tu palabra es tu varita mágica. La palabra, pronunciada con fe, abre caminos que la mente lógica ni siquiera puede imaginar. Cuando lanzas un decreto con la certeza de que ya fue cumplido, las fuerzas invisibles se ponen en movimiento. No porque estés rogando, sino porque estás autorizando. La mente humana cree que el dinero es un resultado externo, pero en realidad es un espejo vibracional. Refleja el tono exacto de tu conciencia. Si te sientes rechazado, el dinero se aleja. Si te sientes bendecido, el dinero aparece. No es castigo, no es premio, es reflejo fiel. Por eso Florence insistía en limpiar el diálogo interno. Cada pensamiento negativo sobre el dinero es una orden mal emitida, pues cada juicio es un decreto de bloqueo y cada palabra de gratitud o bendición
una orden directa de multiplicación. El dinero no te ignora, te imita. Imita tu tono, tu emoción, tu certeza o tu duda. Por eso, la primera disciplina espiritual del heredero divino es cuidar su lenguaje. No hables del dinero como enemigo, háblale como aliado. No digas, no puedo. Di, la provisión perfecta llega a mí a tiempo. Nunca pienses, no alcanza, sino, todo lo necesario me encuentra en el momento perfecto. Florence tuvo una alumna que repetía constantemente, el dinero siempre se va. Florence la escuchó y le respondió con sabiduría, no es el dinero el que se va, eres tú quien lo despide con tus palabras. Entonces, le enseñó un nuevo decreto. El dinero que llega a mí se queda, se multiplica y me sirve con alegría. La mujer repitió esa frase durante 3 semanas y, sin explicación lógica, su situación económica se estabilizó. No fue magia, fue la obediencia precisa de la ley. El dinero no. Distingue si lo que dices es en voz alta o en silencio. Incluso, tus pensamientos son decretos. Cuando te preocupas por no tener, estás transmitiendo una señal de escasez. Y el universo, obediente, replica esa frecuencia exacta. Pero cuando piensas con gratitud, incluso antes de recibir, emites abundancia. Y la abundancia responde sin demora. Florence enseñaba que el dinero es una expresión de Dios en movimiento. No se trata de adorarlo, sino de reconocerlo como parte del orden divino universal. Y lo divino solo responde a la voz de la fe verdadera. Cuando tu palabra se llena de confianza, la energía del dinero despierta y se acerca. Muchos repiten afirmaciones esperando milagros, pero lo hacen con el corazón cerrado. La mente dice, soy abundante, pero el pecho vibra en duda. Y la duda es una contradicción energética. No hay poder en una palabra dividida. El dinero escucha esa contradicción y no sabe a qué orden responder. Para que realmente te escuche, necesitas alinear tu palabra, tu emoción y tu fe, decirlo, sentirlo, saberlo. Ese alineamiento es el idioma que la ley reconoce como autoridad. Florence enseñaba un ejercicio muy simple. Antes de decretar, haz una pausa consciente. Respira profundamente 3 veces. Imagina que cada inhalación llena tu ser de certeza absoluta y cada exhalación libera cualquier rastro de miedo o duda. Cuando sientas paz en el pecho, entonces sí, habla. Ese instante de silencio interior se convierte en la antena espiritual que conecta tu voz con la fuerza del universo. Desde ese espacio sagrado, cada palabra se transforma en ley vibracional. Por eso, antes de pedir dinero, detente. Alinea tu energía. Habla como quien da una orden al océano y observa cómo se abre. No digas por favor. Di, así es. No digas ojalá. Di, ya está hecho. Ese es el tono exacto que el dinero reconoce y obedece, porque el dinero tiene oído espiritual. Y cuando escucha la voz de quien habla con autoridad divina, no corre por obligación, sino por resonancia natural. El dinero busca la certeza, así como la semilla busca la luz. Cada palabra que pronuncias emite una frecuencia. Cada frecuencia es una orden, y cada orden es como una semilla plantada en el campo invisible de la abundancia. Florence lo resumía así. El dinero te obedece cuando dejas de hablarle como mendigo y comienzas a hablarle como maestro. A partir de hoy, recuerda esto siempre. No estás tratando de convencer al dinero de que venga. Estás simplemente recordándole cuál es su lugar. Y cuando lo haces con fe silenciosa, la ley responde al instante. El dinero te escucha. Solo esperaba oír tu voz auténtica. Segunda revelación, la palabra que abre el portal. Existe una sola frase que el dinero reconoce como una orden divina,
una llave vibracional que activa la ley en el momento exacto en que la pronuncias, con fe inquebrantable. Pero antes de conocerla, necesitas comprender algo esencial. Una llave sin puerta no abre nada, y esta frase será completamente inútil si no aprendes a girar esa llave desde la conciencia correcta. El dinero no responde a palabras vacías, responde a la energía que las pronuncia. Por eso, miles de personas repiten decretos cada día, y no sucede nada, porque su tono interior aún vibra en ansiedad, en miedo o en escasez. Y cuando el tono es débil, la ley permanece inmóvil. Florence Scovel Shinn lo explicaba con claridad. El poder no está en la frase, sino en quien la dice. Una mente confundida puede repetir una afirmación 1000 veces y no mover ni una sola hebra del universo, pero una mente alineada, al decirla una sola vez, puede provocar un movimiento instantáneo. Así que escucha con atención. Esta es la frase, pero al oírla, no la repitas aún. Primero, comprende lo que estás a punto de pronunciar, porque esto no es una oración, es una orden cósmica. Todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí ahora. Esa es la contraseña, esa es la clave vibracional, pero no intentes usarla todavía. Si la dices con duda, no tendrá efecto. Si la dices con prisa, se apaga. Y si la dices desde la necesidad, el portal se cierra. Para activarla, necesitas 3 movimientos internos. El primero es reconocimiento. Primer movimiento interno, reconocimiento. Debes recordar con claridad que tienes derecho. No estás pidiendo algo ajeno, ni mendigando lo imposible. Estás reclamando lo que la ley universal ya reservó para ti. Segundo, alineación. Tu palabra, tu emoción y tu cuerpo deben vibrar al mismo ritmo. Si tu boca declara abundancia, pero tu cuerpo tiembla de miedo, el decreto se neutraliza, porque el dinero no responde a palabras bonitas, responde a coherencia energética. Tercero, reposo. Después de pronunciar la frase, no busques señales, no te aferres al resultado, porque el silencio también forma parte del decreto. La semilla no germina con ansiedad, sino con calma. La manifestación ocurre cuando confías, no cuando presionas. Florence contaba que quienes comprendían esta secuencia activaban la ley sin demora. Una de sus alumnas, una mujer sin trabajo y llena de deudas, escuchó esta enseñanza y decidió aplicarla. Durante 3 noches, repitió la frase en silencio, respirando con calma, sintiendo cada palabra como una verdad encarnada. No pensó en dinero, pensó en merecimiento. No rogó, ordenó, y al 4.º día la llamaron para ofrecerle un trabajo que no había buscado, con un pago que cubría todas sus deudas. Cuando volvió con Florence, ésta le explicó: esto no fue un premio, fue una respuesta precisa a tu coherencia. La frase no era mágica, era matemática espiritual. Funcionó porque fue dicha desde la fe, no desde la necesidad. Y esa es la clave que muy pocos comprenden. No basta con repetir, hay que vibrar. No basta con hablar, hay que ordenar. No basta con creer, hay que saber. Cuando la digas, hazlo despacio, con la espalda recta, el corazón abierto. Siente que tu voz nace desde el centro del pecho, no desde la garganta. Respira la palabra mientras la pronuncias, como si cada sílaba encendiera una luz a tu alrededor. Y cuando termines, guarda silencio. No preguntes cuándo. No busques señales en el cielo. Solo di dentro de ti: ya está hecho. Porque en ese instante, el portal ya se abrió, y la ley perfecta, sabia y obediente ya está cumpliendo la orden. Esta es la segunda revelación. La frase es el código, pero tu fe es la corriente que lo activa. Y cuando ambas se unen, el dinero responde con precisión inmediata. No por milagro, por obediencia vibracional. Tercera revelación. El secreto está en el tono. No es lo que dices,
Es como lo dices. El universo no responde al sonido literal de tus palabras. Responde a tu vibración profunda. Y el dinero, energía sutil y sensible, no escucha tu voz física. Escucha el poder que está detrás de ella. Florence Scovel. Shin lo repetía una y otra vez. La misma frase dicha con miedo no tiene ningún efecto. Pero esa misma frase, pronunciada con certeza, mueve montañas invisibles, porque el tono de tu palabra es la señal que ordena a la materia. Y ese tono no se aprende, se recuerda. Es la voz del espíritu cuando deja de temer, cuando hablas desde el alma. Cada palabra que sale de ti lleva el poder de tu herencia divina, y esa fuerza es lo que el dinero reconoce y sigue. Piénsalo. Puedes decir abundancia con los labios y emitir carencia con el corazón. Puedes declarar prosperidad con tu voz y vibrar en desconfianza con tu cuerpo. Y entonces, el universo recibe un mensaje confuso. Esa contradicción es la razón por la que tantas personas decretan durante años y no ven ningún cambio. El dinero no entiende frases. El dinero entiende señales. Y tu tono vibracional es esa señal. Si vibra en autoridad, el flujo se abre. Si vibra en duda, el flujo se detiene. Florence enseñaba a sus alumnas a practicar la palabra con intención pura. Les pedía cerrar los ojos, respirar y sentir el poder de la frase antes de hablarla. Y cuando lo hacían bien, el ambiente cambiaba. Se volvía más denso, más vivo, más luminoso. Era la vibración del espíritu activándose. Ella decía que el tono correcto nace cuando tu palabra y tu fe marchan en perfecta unidad. No se trata de gritar, no se trata de hablar fuerte. Se trata de emitir desde la certeza interior. La verdadera autoridad espiritual no necesita volumen, necesita alineación. Y para encontrar ese tono, primero hay que silenciar el miedo, porque el miedo es ruido vibracional. Cada pensamiento de duda distorsiona tu frecuencia. Por eso Florence enseñaba el silencio antes del decreto. Respira, calma tu mente, siente tu poder interior y solo cuando estés en paz, habla. El dinero obedece la serenidad, porque la serenidad es la señal más clara de que confías plenamente en la ley. Y la ley solo responde a la confianza auténtica. Imagina un director frente a su orquesta. Cada instrumento representa una parte de tu vida, tu salud, tus relaciones, tus finanzas. Cuando el director levanta la batuta con autoridad, todo se alinea, todo entra en armonía. Pero si su mano tiembla, el sonido se rompe, se desordena. Tu tono es esa batuta invisible, es la vibración que dirige el flujo del dinero hacia ti. Por eso, cuando pronuncies la frase clave, no lo hagas con la intención de convencer al universo. Hazlo con la autoridad de quien simplemente le recuerda su deber. No hables desde la ansiedad, habla desde el poder interior. No digas, ojalá funcione. Di, ya está hecho, porque cada palabra pronunciada desde la certeza silenciosa se convierte automáticamente en ley activa. Florence contaba el caso de una mujer agobiada por su situación económica. Ella le había enseñado la frase, pero la mujer no veía resultados. Entonces, Florence le pidió que la repitiera delante de ella. La mujer lo hizo, pero con voz temblorosa, como una súplica desesperada. Florence la detuvo con suavidad y le dijo, «Ese tono es el problema». Le pidió que respirara profundo, que enderezara su espalda y que ahora la dijera nuevamente, pero esta vez desde el alma. La mujer cerró los ojos, tomó aire y con una calma profunda pronunció, «Todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí ahora». En ese instante, Florence sonrió y dijo, «Ahora sí, el universo te ha escuchado». Días después, esa mujer recibió una cantidad inesperada de dinero que resolvía por completo su situación. Y no fue la frase la que atrajo el cambio, fue el tono.
La voz de la autoridad interior finalmente había despertado. Y tú también puedes hacerlo. Tu palabra tiene el poder de un mandato sagrado. Cuando nace desde el reconocimiento profundo, no estás pidiendo, estás ordenando. No estás esperando, estás recibiendo. No hablas al universo, hablas como el universo. Ese es el secreto real. El tono correcto no viene del esfuerzo, viene del recuerdo. Recuerda quién eres. Recuerda que la ley te obedece. Recuerda que la abundancia no está afuera, está justo aquí, esperando tu instrucción. Florence lo decía con claridad. La voz humana es la herramienta más divina del mundo. Con ella puedes abrir o cerrar portales, sanar o bloquear, crear o destruir. Por eso, cuídala. Usa tu voz con fe, con intención, con sabiduría y pronuncia solo aquello que deseas multiplicar. Cada vez que hables del dinero, hazlo con respeto, con alegría y con certeza profunda. Siente que tus palabras son órdenes poderosas que viajan por el aire como semillas de oro puro. El universo las recibe y comienza a germinarlas, dándoles forma en la realidad que tú has elegido. Recuerda siempre esto. No es la frase en sí, sino la vibración que la sostiene. No es el sonido, sino la autoridad que emana de ti. No importa cuántas veces lo digas, sino con qué poder lo declares. El secreto está en el tono, y cuando encuentres ese tono, el dinero no podrá resistirse a ti, porque el dinero siempre reconoce la voz de su maestro. Cuarta revelación, el principio de respuesta inmediata. El universo no tarda. Solo responde al ritmo exacto de tu certeza. Cuando esa certeza alcanza su punto más alto, la respuesta es instantánea. Florence Scovel. Shin lo explicaba con una claridad que desafiaba la lógica. El dinero no se mueve en tiempo humano, sino en vibración. La manifestación ocurre en el instante mismo en que emites la frecuencia correcta. Lo que llamas espera no es un retraso, es un ajuste vibracional. La energía responde al momento, pero tu mente aún no lo puede ver. El reflejo espiritual se enciende justo cuando hablas con autoridad, aunque el cuerpo aún mide en días, semanas o meses. La ley no mide en tiempo, mide en tono. Florence enseñaba que en el universo no hay demora, solo correspondencia. La palabra dicha con fe no necesita repetirse, porque ya fue cumplida. Todo sucede primero en el campo invisible. Allí, cada palabra de poder es una chispa que inicia una secuencia perfecta. Personas, caminos, ideas y recursos empiezan a moverse hacia ti al instante. Quizás aún no lo ves, pero el movimiento ya comenzó. El principio de respuesta inmediata funciona como un eco. Tu palabra vibra y el universo la repite en forma de circunstancias. El problema es que muchos hablan y luego cancelan ese eco con duda. Dicen, el dinero viene a mí, y segundos después piensan, no lo veo, quizás no funciona. Esa contradicción apaga la respuesta antes de que siquiera llegue a tus ojos. Florence enseñaba que la manifestación no se busca, se reconoce. La única razón por la que parece tardar es porque estás más atento a la forma que al fondo. La vibración responde primero en sensaciones, intuiciones, señales sutiles. Si aprendes a observar esos primeros reflejos, entenderás que la ley nunca se demora. Un pensamiento de gratitud que surge sin motivo, una sensación de alivio repentino, un mensaje inesperado, un recuerdo que te impulsa a actuar. Todo eso son los primeros signos de la respuesta inmediata. El dinero no viaja, simplemente aparece donde tu vibración lo permite. Por eso, cuando decretas con autoridad, la energía del dinero
se reorganiza instantáneamente a tu alrededor. No necesita cruzar distancias, solo tu permiso para manifestarse. Florence contaba que una de sus alumnas, desesperada por pagar una deuda, repitió la frase del derecho divino con fe absoluta y luego guardó silencio. No intentó imaginar cómo llegaría el dinero, solo sostuvo la certeza de que ya había sido escuchada. Horas después, una amiga que no veía hacía años la llamó para devolverle una suma que había olvidado. Florence le dijo con calma: no fue rápido, fue inmediato. Lo que demoró fue tu reconocimiento. La respuesta siempre está lista, pero solo se manifiesta cuando tu vibración y tu palabra se unen en una sola frecuencia. Esa unidad es la señal que activa la ley. Por eso, cuando pronuncies tu decreto, no digas «voy a esperar». Di con firmeza, ya se cumplió. Habla como si la manifestación ya estuviera caminando hacia ti, porque en verdad lo está. Cada vez que dudas, retrocedes. Cada vez que afirmas, avanzas. La velocidad del milagro depende del ritmo de tu fe. Florence enseñaba una práctica sencilla para experimentar este principio de respuesta inmediata. Los 17 segundos de creación. Durante ese breve tiempo, sostén una emoción de certeza absoluta, sin interrupciones. No se trata de visualizar, sino de sentir. Imagina que la energía de tu decreto se enciende como una luz dorada dentro de ti. Mantén esa luz viva durante 17 segundos. Y luego déjala ir. Esa concentración es suficiente para alterar el campo cuántico que te rodea. Cuando lo hagas, no busques resultados inmediatos. Observa señales. El universo siempre responde con pequeñas sincronicidades antes de revelar la forma completa. Una llamada inesperada, un encuentro casual, un pensamiento que te guía. Es la vibración diciendo: la orden fue recibida, el dinero no tarda. Eres tú quien tarda en alinearte con la respuesta. Esa alineación ocurre en el instante en que confías sin condiciones. Cuando dejas de exigir pruebas y actúas como quien ya fue escuchado, el flujo se desata. Florence decía que la fe no espera, celebra, y la celebración es la manifestación anticipada. Por eso, cuando termines tu decreto, sonríe. Esa sonrisa es la señal de que has cerrado el circuito. La vibración entiende el lenguaje del gozo, no el del esfuerzo. Cada palabra que pronuncias se convierte en una onda de energía que viaja hacia el universo y vuelve amplificada. La rapidez con la que regresa depende de la pureza de tu frecuencia. Si lo dices con miedo, la onda se dispersa. Si lo dices con fe, regresa multiplicada. Este es el principio de respuesta inmediata. La ley no conoce demora, solo reflejo. Y el reflejo más veloz es el de la certeza. A partir de hoy, no digas, el dinero llegará. Di, el dinero ya respondió. Y cuando pronuncies esa verdad con autoridad, sentirás el eco. Será invisible al principio, pero inconfundible, porque cuando la fe habla, la materia obedece al instante. Quinta revelación: el silencio que cumple la orden. Después de decretar, no vuelvas a hablar del asunto. El silencio no es ausencia de palabra, es confirmación de poder. El silencio es la señal que le dice al universo que tu orden ya fue dada y que la fe ha tomado el control. Florence Scovel Shinn enseñaba que muchos sabotean sus propios decretos por la necesidad de comprobarlos. Dan la orden, pero al instante siguiente dudan. Dicen que confían, pero corren a buscar pruebas. Esa impaciencia es el eco que destruye la vibración inicial. Cuando decretas, el universo comienza a moverse en silencio. Cada partícula de tu realidad se reorganiza obedeciendo la nueva instrucción. Pero ese movimiento es delicado, invisible, perfecto. Si lo interrumpes con ansiedad, el proceso se desarma.
Por eso Florence decía que después de hablar, debes guardar reposo interior. Tu mente querrá intervenir, buscar pruebas, controlar los tiempos, pero la fe no controla, la fe confía. El silencio es la acción más elevada de la fe. Imagina que lanzas una semilla al suelo, la cubres con tierra y esperas. No la desentierras cada día para ver si creció. Sabes que en la oscuridad ocurre el milagro. Así funciona la ley. Tu palabra es la semilla y el silencio es la tierra fértil donde germina. Florence llamaba a este tiempo el periodo sagrado, un espacio donde no hay duda, ni búsqueda, ni explicación, solo certeza. Durante ese tiempo, el universo cumple tu orden en dimensiones que tus ojos aún no pueden ver. Cuando declaras, todo lo que me pertenece por derecho divino, llega a mí ahora, la energía obedece al instante, pero tu mente humana necesita quietud para permitir que la manifestación se ancle. Cada pensamiento de ansiedad es como arrancar la raíz antes de tiempo. Florence enseñaba a sus alumnas el arte del reposo espiritual. Después del decreto, les pedía respirar 3 veces lentamente, cerrar los ojos y sentir que la orden ya fue escuchada. Durante ese momento, nada se pide ni se piensa, solo se siente. Ese silencio interior es la vibración exacta del cumplimiento. Una de sus alumnas, una mujer joven que había decretado un nuevo hogar, confesó que se sentía frustrada al no ver resultados. Florence la miró con calma y le dijo que el universo ya estaba cumpliendo, pero que ella no le daba espacio para actuar. Le pidió guardar silencio durante 7 días, no hablar del tema, no pensar en el tema, solo agradecer y vivir con la certeza de que ya estaba hecho. Al 5.º día, recibió una oferta inesperada, una casa perfecta para alquilar, a un precio menor del que había imaginado. Florence le explicó que el silencio no había atraído el milagro, lo había permitido, porque la fe no se demuestra con palabras, se demuestra con reposo. El silencio es el lenguaje de la confianza. Cuando callas, el universo entiende que tu certeza es total. No estás esperando, estás recibiendo. No estás dudando, estás contemplando el cumplimiento. Y en ese estado, todo se acelera. La energía que antes estaba dispersa se concentra, las puertas se alinean, las personas adecuadas aparecen, el dinero comienza a fluir. Florence decía que cuando interrumpes con ansiedad, el universo debe comenzar de nuevo. Pero cuando mantienes la paz interior, la ley completa su curso sin resistencia. Por eso el silencio no es vacío, es magnetismo puro. Cada pensamiento tranquilo sostiene el decreto. Cada respiración consciente alimenta la manifestación. Cada segundo sin duda fortalece la corriente. No confundas el silencio con inacción. El silencio es acción espiritual, es la vibración más alta, porque demuestra dominio. El que calla después de decretar está diciendo al universo que su palabra basta, y el universo responde a esa autoridad. Florence lo resumía a la perfección. Después de hablar, guarda silencio, porque el silencio es el eco de Dios diciendo, ya fue hecho. Así que a partir de hoy, practica el arte de la calma divina. Habla una sola vez con autoridad. Declara tu palabra, siente su poder y luego calla. No vuelvas a explicarla, no la justifiques, no la repitas desde la duda. Tu silencio será la evidencia de que confías plenamente. Y cuando la mente quiera insistir, respóndele en calma. Ya está hecho. Esa frase simple vuelve a sellar el decreto. Este es el último paso, el más poderoso y el más olvidado. El silencio que cumple la orden. El punto donde el universo se inclina ante tu fe.
y transforma lo invisible en forma visible, porque la palabra crea, pero el silencio la sostiene, y cuando ambos se unen, el dinero no tiene otra opción que manifestarse. Sexta revelación: la confirmación del poder. Todo decreto necesita una señal final. Una orden dada al universo debe cerrarse con un gesto visible, una acción que confirme que la fe ya está cumplida. Florence Scovel Shinn enseñaba que una palabra sin acción es como una carta sin firma. El universo la oye, pero no se compromete a cumplirla hasta que siente tu respaldo en forma tangible. La verdadera fe no se prueba con palabras huecas, sino con pasos concretos que respaldan tu intención. Después de declarar tu decreto y guardar silencio, llega el momento de sellar tu manifestación con una acción simple pero poderosa que demuestre que ya crees con todo tu ser. Esa pequeña demostración es el mensaje invisible que le envías al universo, diciéndole: estoy listo. Puedes actuar ahora. Cada palabra que pronuncias crea un molde energético en el plano espiritual, pero para que esa forma tome cuerpo en la realidad, necesita la chispa vital de una acción física inspirada. Cuando te mueves con certeza, lanzas la señal más clara y contundente: esto ya es mío, y estoy actuando como tal. El obstáculo que muchos enfrentan es que hablan con fe, pero se mueven desde el miedo. Dicen: el dinero llega a mí ahora, pero controlan obsesivamente cada centavo. Dicen: confío en la ley, pero dudan en aprovechar las oportunidades que se les presentan. Esa incoherencia apaga el poder del decreto, porque el universo no obedece palabras, sino las decisiones y comportamientos que siguen a tu palabra. Confirmar tu poder no exige gestos grandilocuentes. A veces, basta con un acto sencillo y genuino, alineado con la nueva frecuencia que quieres encarnar. Si decretaste abundancia, deja de hablar de carencia. Si decretaste flujo, suelta el miedo a gastar. Si decretaste prosperidad, empieza a vivir como quien ya posee esa realidad. Florence decía que la acción correcta surge del gozo, no de la obligación. El gozo es la señal clara de que estás en sintonía. El miedo, el indicio de que aún dudas. Por eso, una sola acción alegre tiene más fuerza creadora que 1000 decretos pronunciados desde la ansiedad. Una alumna llamada Helen decretó con fervor que recibiría una suma para abrir su negocio. Repetía sus afirmaciones, guardaba silencio, pero la manifestación no llegaba. Florence le preguntó si ya había preparado el espacio para recibir ese dinero. Helen admitió que no, porque no tenía recursos. Florence le señaló que ese era el bloqueo. No actuaba como heredera, sino como quien espera permiso. Le sugirió comprar una libreta nueva y escribir en la primera página el nombre de su negocio, como si ya fuera una realidad. Helen lo hizo, y solo 2 días después, un familiar lejano le ofreció financiar su proyecto. No fue casualidad, sino la materialización de su fe. El universo solo necesitaba ver esa señal, esa demostración tangible. Este es el corazón de esta revelación. La palabra abre la puerta, pero es la acción la que la atraviesa. Cada gesto de fe construye un puente entre lo invisible y lo visible. Confirmar tu poder no siempre significa hacer más. A veces implica dejar de hacer aquello que contradice tu fe, dejar de hablar en pasado, de repetir relatos de escasez, de medir el futuro con el miedo heredado del ayer. Florence enseñaba que la verdadera acción nace de la inspiración, la voz interior del alma, que te guía hacia el siguiente paso perfecto. Cuando escuchas esa voz y actúas en consecuencia, todo se acomoda sin resistencia, porque la inspiración es la inteligencia divina, moviéndote hacia el cumplimiento. Después de decretar, guarda silencio
y abre tus sentidos. El universo siempre responde, pero lo hace a través de susurros. Una idea, un impulso, una invitación o una intuición que aparecerá para guiarte. Esa señal es tu instrucción divina, y la acción que tomes será tu firma sagrada. Al cumplirla, sellas la manifestación. Florence enseñaba que muchas personas pierden el milagro justo aquí, no porque la ley falle, sino porque no reconocen esa guía sutil. Esperar que el dinero caiga del cielo es un error. El universo se mueve a través de canales, y cada canal se activa cuando tú tomas acción. El dinero no busca a quienes se paralizan, sino a quienes avanzan con fe y determinación. Por eso, si decretas abundancia, empieza a comportarte como alguien que confía plenamente en el flujo. No tomes decisiones desde el miedo a perder, sino desde la certeza inquebrantable de que todo se multiplica. Paga tus cuentas con gratitud, invierte con alegría, da con generosidad. Cada uno de esos actos es un poderoso mensaje vibracional que dice: confío en la ley del universo. Florence observó que quienes se movían con fe tras decretar experimentaban resultados inmediatos, mientras que quienes se quedaban esperando enfrentaban demoras, no porque la ley las ignorara, sino porque ellas mismas no cerraban el circuito. La energía necesita fluir para tomar forma, y tú eres el canal vivo que permite esa manifestación. Cada acción inspirada es una chispa creadora. No importa su tamaño, lo vital es que surja desde la certeza, no de la duda. Si decretaste recibir dinero, organiza tus finanzas con amor. Si decretaste prosperidad, limpia tu espacio para darle lugar a lo nuevo. Si decretaste éxito, alinea tus ideas como si ya estuvieras viviendo ese logro. Cada movimiento coherente activa una ley superior. Florence decía que cuando el espíritu da la orden, el cuerpo debe obedecer. Esa obediencia es la prueba suprema de la fe, porque quien confía se mueve, y quien duda se queda estático. La confirmación del poder también se expresa a través de la gratitud anticipada. Agradecer antes de recibir es un acto vibracional de autoridad. No es simple cortesía, es la señal energética que le dice al universo: la entrega ya está en mis manos. La ley, al reconocer esta señal, acelera la manifestación. Por eso, después de decretar y guardar silencio, agradece. Hazlo en presente, no en futuro. No digas: gracias porque llegará. Di: gracias porque ya llegó. Esa emoción profunda de certeza es el idioma más elevado de la creación. La fe, el silencio y la acción forman una trinidad poderosa. Primero hablas, luego callas y después confirmas con movimiento. Cuando esta secuencia fluye sin interrupciones, la respuesta se vuelve inevitable. Florence decía que la vida es un espejo que refleja con precisión la imagen que sostienes con firmeza. Si pronuncias palabras poderosas, pero actúas en contradicción, el reflejo se quiebra. Pero si mantienes la coherencia en pensamiento, emoción y acción, el reflejo será perfecto. Todo lo que ves en el mundo físico es un reflejo exacto de tu interior. Por eso, confirmar tu poder no significa hacer más, sino ser congruente. Convertirte en la versión de ti que ya tiene lo que pidió. Actúa como quien ya recibió, camina con la seguridad del heredero y habla con la serenidad del maestro, que sabe que la ley nunca falla. Si el miedo toca a tu puerta, sonríe y responde: ya está hecho. Ese es el tono del maestro, la vibración del cumplimiento. Florence recordaba que el universo no responde a deseos, responde a identidades. Quien se comporta como pobre, aunque declare riqueza, emite escasez. Quien vibra en abundancia,
aunque no vea resultados aún, emite autoridad, y la ley se inclina ante esa autoridad. Así que viste tu día con gratitud. Trata el dinero con respeto y alegría, y celebra cada señal como la confirmación sagrada. No busques pruebas, reconoce evidencias. La fe madura no se queda esperando ni buscando, sino que confirma con certeza. Esa confirmación es la llave maestra que cierra el circuito de la manifestación. Cuando sientas que ya has hablado y guardado silencio, llega el momento de dar un pequeño paso que declare tu fe al mundo. Puede ser un gesto de generosidad, una decisión pendiente, una compra simbólica o incluso una carta de gratitud. No importa la forma, lo esencial es la vibración que emanas. Ese pequeño acto es el sello dorado de tu decreto. El universo no puede ignorar a quien actúa con convicción. Cada paso dado en esa frecuencia abre caminos nuevos, y en poco tiempo verás cómo lo invisible comienza a tomar forma frente a ti. Recuerda siempre, la acción sin fe genera esfuerzo, pero la acción desde la fe es creación pura. No se trata de hacer más, sino de moverte en sintonía con tu propósito. No se trata de empujar, sino de permitir que el flujo se manifieste. Y permitir es sinónimo de confiar plenamente. Florence lo expresaba con calma y sabiduría. El dinero fluye hacia quien se mueve con confianza y se aleja de quien actúa con miedo, porque el temor bloquea el flujo, mientras que la fe lo impulsa y acelera. La confirmación del poder no es un lujo ni una opción, es la señal inequívoca de que tu palabra ha sido escuchada y reconocida. Cuando decides actuar como si ya hubieras recibido, el universo te entrega exactamente lo que has asumido. Así se cumple la sexta revelación. No basta con decretar ni con callar, debes confirmar. Tu confirmación puede ser tan simple como un gesto de gratitud, un acto de generosidad o una decisión tomada con total certeza. Ese es el sello final del Creador consciente, la acción que cierra el circuito de la ley, la que convierte tu decreto en realidad palpable. Habla con autoridad, guarda silencio con fe y actúa con poder. Esa es la fórmula perfecta para el cumplimiento divino, porque el universo no entrega promesas, entrega coherencia. Cuando palabra, fe y acción se unen en una sola energía, la manifestación no se demora, simplemente sucede. El decreto ya está hecho. Tu silencio lo protegió y tu acción lo confirmó. En ese instante, la abundancia se vuelve inevitable. Séptima revelación. La gratitud, el motor que mantiene el flujo abierto. La gratitud es la respiración misma de la abundancia. Así como inhalas y exhalas para vivir, agradeces para mantener viva la ley universal. El universo entrega a quien reconoce y se detiene cuando la mente olvida agradecer. Florence Scovel Shinn enseñaba que cada bendición que llega necesita ser reconocida, porque lo que se agradece se multiplica. La gratitud no es un simple gesto de cortesía, es una operación vibracional. Es la señal que dice al universo: el flujo sigue activo. Cuando no agradeces, cierras el circuito. Cuando agradeces, lo expandes. Porque la gratitud no solo confirma lo que ya tienes, sino que también abre el camino para lo que está por venir. Florence advertía que muchas personas pierden su prosperidad porque, al recibir, olvidan honrar la fuente. Se concentran en el resultado, no en la ley que lo hizo posible, y el flujo, al no ser reconocido, se estanca. La gratitud es conciencia pura. Es la certeza de que cada bendición proviene de una inteligencia perfecta que trabaja a tu favor, y esa conciencia genera continuidad. Cada vez que das gracias, afirmas que estás en el canal correcto. Tu vibración se eleva, tu mente se serena, tu energía se expande.
y entonces el dinero regresa multiplicado. Florence lo resumía con una frase simple pero profunda: lo que bendices crece, y lo que ignoras se aleja. Por eso, cada vez que el dinero llegue, por pequeño que sea, bendícelo, míralo, tócalo, y repite en tu interior que representa el flujo infinito de la fuente divina. Ese simple gesto lo magnetiza porque el dinero es energía consciente que responde a la manera en que lo tratas. Si lo miras con amor, se siente bienvenido. Si lo miras con miedo, se siente amenazado. El dinero, al igual que toda energía viva, busca el lugar donde se siente seguro y bienvenido. La gratitud no es una emoción pasiva, es una fuerza poderosa que sostiene la expansión constante. Cuando agradeces sinceramente lo que ya posees, el universo entiende que estás listo para recibir más. Pero cuando te quejas o te quejas, el universo interpreta que no estás preparado para recibir, y entonces el flujo se detiene. Florence solía contar la historia de una mujer que siempre repetía que nunca le alcanzaba nada. Su salario subía, pero la sensación de escasez permanecía intacta. Hasta que un día, Florence le pidió un cambio radical: agradecer cada pago como si fuera un regalo divino, bendecir cada moneda, cada factura pagada, cada plato en su mesa. La mujer siguió ese ritual durante 30 días. Al terminar el mes, no solo tenía más dinero, sino que también había ganado paz interior. Su vibración se transformó y el dinero simplemente empezó a reflejar esa nueva frecuencia. Esa es la función verdadera de la gratitud. No solo atraer más, sino estabilizar y sostener lo que ya tienes. Sin gratitud, el flujo es errático e inconstante. Con gratitud, el flujo se mantiene abierto, limpio y en movimiento continuo. Florence enseñaba a sus alumnas a comenzar y cerrar cada día con una oración de reconocimiento, no de petición, sino de certeza absoluta. En la mañana, agradecer por el regalo de un nuevo día. En la noche, bendecir todo lo vivido, incluyendo los desafíos. Decía que esta práctica reprograma la mente para descubrir el bien donde antes solo veía carencia. Y cuando la mente se enfoca en el bien, la ley produce más bien. Agradecer no es solo pronunciar un gracias, es vibrar en la frecuencia del cumplimiento, antes incluso de ver la forma física. Es mirar lo invisible con los ojos de la fe y saber que todo ya está en camino. La verdadera gratitud no depende del resultado externo, sino del reconocimiento constante de la perfección divina que opera detrás de escena cada vez que sientas ansiedad por el dinero. Detente, respira profundamente y da gracias por lo que ya está fluyendo, aunque aún no lo percibas. Ese sencillo acto eleva tu frecuencia de carencia a abundancia, y en ese cambio, todo comienza a moverse con gracia. Florence afirmaba que el agradecimiento anticipado es la fe puesta en acción. Dar gracias antes de recibir es proclamar tu dominio espiritual, y esa vibración es irresistible para el universo. No necesitas largas oraciones ni discursos. Una frase sincera basta para sostener el flujo energético. Puedes decir internamente: gracias porque la ley cumple mi palabra en perfecta armonía. Gracias porque todo lo que necesito ya viene hacia mí. Gracias porque soy un canal abierto de abundancia divina. El universo responde a esa vibración no porque requiera alabanzas, sino porque la gratitud es orden, y el orden atrae abundancia. Además, no olvides agradecer el dinero y la prosperidad de los demás. Cuando veas a alguien prosperar, bendícelo en silencio. No compitas ni sientas envidia. Celebra su éxito. La prosperidad ajena es la evidencia viva de que la ley está activa y operando. Lo que bendices en otros, lo activas en ti mismo. Florence
enseñaba que la envidia es la oración invertida, un bloqueo que cierra el flujo. Mientras bendices, abres caminos, mientras envidias, los cierras. Por eso, agradece cada señal de riqueza que percibas. No importa si es tuya o ajena, cada imagen de abundancia a tu alrededor es un reflejo de que vibras en la frecuencia correcta. Agradece los billetes, los regalos, las oportunidades, las ideas que llegan a ti. Agradece incluso los retrasos, porque detrás de cada aparente demora hay un orden perfecto y una dirección clara. La gratitud no pregunta ¿por qué? Hoy simplemente afirma que todo tiene un propósito, y esa afirmación mantiene tu energía limpia y en armonía. Florence solía decir que quien agradece gobierna, porque el agradecimiento es la conciencia profunda de que todo proviene de una fuente inagotable. Y cuando reconoces eso, tu mente se libera del miedo a perder. La gratitud es una llave eterna que nunca se desgasta. Mientras la uses, el flujo nunca se detendrá. Es el paso final, pero también el que sostiene todos los anteriores. Hablar, callar, actuar y agradecer forman el ciclo completo de la creación. Si falta uno, el circuito se rompe. Haz de la gratitud tu respiración diaria. Al despertar, di en tu mente gracias, porque todo está en orden. Al pagar, agradece porque puedes dar y seguir recibiendo. Al dormir, bendice todo lo vivido, incluso los desafíos. Esa práctica constante mantiene abierta la corriente invisible del dinero, del amor, de la salud, de todo lo bueno. La gratitud es fe en movimiento. Es la certeza que no requiere pruebas. Es la voz interior que dice, todo está bien, aunque no lo parezca. Esa voz es la que el universo reconoce como autoridad divina. Así se cumple la séptima revelación. El dinero no fluye hacia quien más trabaja, sino hacia quien más agradece, porque la gratitud es el imán que mantiene viva la conexión con la fuente. Cuando agradeces sin medida, la abundancia se vuelve infinita. Da gracias por lo que fue, por lo que es y por lo que vendrá. Ese es el lenguaje eterno de los creadores, y en ese estado, la ley no puede detenerse. El flujo permanece abierto y el dinero se convierte en lo que siempre debió ser, una extensión natural de tu conciencia divina. Hoy has recordado algo que tu alma ya sabía, que el dinero no se ruega, se ordena, que la palabra no es deseo, es creación, y que el universo no elige a unos pocos, sino que responde a quienes se reconocen como herederos. Has recibido la llave, la vibración y la secuencia, la palabra que abre el portal, el tono que la activa, el silencio que la protege, la acción que la confirma y la gratitud que mantiene el flujo. Todo lo que necesitas para transformar tu voz en poder creador ya está dentro de ti. Desde ahora, ya no eres un buscador, eres un emisor consciente. Tu energía ordena, tu fe sostiene, tu palabra cumple, y el dinero, obediente a la ley, responde a tu tono divino. Ahora haz esto, cierra los ojos, respira con calma y declara desde el centro de tu pecho: todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí ahora. Nada lo detiene, nada lo desvía, nada lo retrasa. Bajo gracia perfecta, mi palabra es ley. Siente esa energía fluyendo dentro de ti, como una corriente dorada que se expande hacia todo lo que te rodea. Esa es tu voz original, la voz que el universo reconoce. Para sellar este decreto, escribe en los comentarios: hoy ordeno flujo continuo. No lo haces para mí, lo haces para confirmar ante la ley que tu orden fue dada. Ese acto simbólico es tu firma vibracional, el instante en que la palabra se convierte en destino. Después, da like a este video y compártelo, no como un hábito, sino como una expansión energética.
Cada vez que compartes, extiendes el flujo. Dices al universo que no temes la abundancia, que confías en su movimiento, que ya estás en circulación y que lo que circula se multiplica. Hazlo con gratitud, con calma y con fe silenciosa. Observa cómo el universo responde, porque lo hará no por casualidad, sino por ley. Recuerda esto cada día. Tu palabra es la varita que ordena la materia. Tu fe es el campo que sostiene la forma, y tu silencio es el sello que protege el milagro. La abundancia no se busca, se recibe. Y tú, en este instante, acabas de reclamar tu herencia divina. Desde hoy, el dinero reconoce tu voz y obedece M.